Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. En la emisión de este día les presentaremos todos los acontecimientos más destacados que ha generado noticia durante los últimos 7 días. Aquí empezamos. Ecuador alcanzó una reducción histórica de homicidios en el 2013. Además, en nuestro segmento de entrevistas nos acompañarán René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación e Información. El año 2013 cerró con una histórica reducción de delitos en el país. Esto gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio del Interior y los organismos encargados de precautelar la seguridad ciudadana. La disminución más importante se registró en el delito de homicidios en todo el Ecuador. Conozcamos más detalles. La disminución más importante en indicadores de delitos en 2013 se identifica con homicidios a asesinatos, cuya tasa alcanza los 10.8 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es la más baja en los últimos 9 años, incluso por debajo de la media de América Latina. Se trata de una tendencia sostenida a la baja durante los últimos 6 años, dado que en 2009 la tasa se ubicó en 18.64 casos por cada 100.000 habitantes, mientras en 2013 se logró una reducción a 920 homicidios de asesinatos, lo que representa una baja en valores absolutos del 35%. Esto implica que en Ecuador actualmente se comete el 35% menos de homicidios que en 2009. Esto, sin lugar a dudas, es no solo importante, es histórico, insisto, no estamos satisfechos, no estamos contentos. Nuestro objetivo en realidad es llegar al año 2017, como lo vamos a ver, con 5 casos por 100.000 habitantes. Según cifras de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas de Seguridad Ciudadana, entre julio y diciembre de 2013, comparados con el mismo periodo de 2012, se verificaron bajas en estadísticas nacionales en varios de los indicadores de delitos medidos. Así, robo a locales comerciales bajó de 411 casos en 2012 a 338 en 2013. Homicidios de 167 en 2012 a 135 en 2013. Robo a carros de 689 en 2012 a 546 en 2013. Robo a domicilios de 1.779 en 2012 a 1.472 en 2013. Y robo a personas de 3.304 en 2012 a 2.580 en 2013. Sí está destacable lo que hace este gobierno para mejorar día con día el país, la policía, la implementación de metropolitanos en las calles. El trabajo del gobierno de la policía me parece muy importante, ya que ha bajado los sicarios, ha bajado todas esas cosas. Con ese sistema de ECU 911 me parece magnífico. Hemos visto pues que muchos accidentes o delitos se pueden prevenir o controlarlos al momento. La meta hasta 2017 será 5 casos de homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes, por lo que el Ministerio del Interior exigió a la Policía Preventiva patrullar sobre todo en horas pico a no menos del 60% de su capacidad durante el presente año. Insistimos, nuestro objetivo es que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país vivan sin miedo. Santiago Duque, El Ciudadano TV. El 2014 se lo ha declarado como el año de la ciencia, tecnología e innovación en el Ecuador. Así nos comenta René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con quien dialogamos en los próximos minutos. No se pierda esta entrevista al volver de la pausa.
¿Qué tal, amigos del Ciudadano? Iniciamos este nuevo año con noticias importantes y positivas y hemos querido dedicar este primer programa, la primera entrevista para el Ciudadano TV, justamente hablando de temas de tecnología, innovación y nuevas propuestas y proyectos que tiene el país, que tiene la Revolución Ciudadana. Es por ello que hemos invitado a René Ramírez, él es secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí estamos con él para dialogar justamente en su secretaría sobre estos nuevos proyectos y uno particular, el proyecto Arca de Noé, que ha presentado importantes beneficios para el país. Bienvenido al Ciudadano y feliz 2014. Gracias por la invitación. Realmente en esta secretaría nosotros estamos empeñados en hacer e impulsar la transformación del país. Y este año justamente lo que nosotros hemos declarado es el año de la ciencia, la tecnología y la innovación. El 2014. El 2014, efectivamente. Durante los últimos prácticamente 3 años nos hemos dedicado muy fuerte a la agenda de la educación superior, a la agenda universitaria, que es la base para poder avanzar hacia los temas y ha dado resultados científicos. importantes, ¿no? Y cualitativos. Ya se notan los resultados, se pudo ver las evaluaciones que hizo el propio CEACES del sistema mejorado en su conjunto. Tenemos más profesores a tiempo completo, más profesores de 4º nivel con maestría, con doctorado, etcétera. Entonces el sistema está mejorando y eso es una buena noticia. Y era esta condición sine qua non para poder avanzar en la agenda de ciencia y tecnología. No puede haber una agenda de ciencia y tecnología si es que no tenemos universidades que estén haciendo esa transformación. Y por eso realmente en este tema sí es un tema secuencial. Y en ese sentido nosotros este año vamos a dar prioridad a la agenda de ciencia, tecnología y de innovación. El proyecto Arca de Noé justamente consiste en el inventario de toda la biodiversidad, la caracterización de la biodiversidad y la caracterización genómica de la biodiversidad del Ecuador, ¿no? Y esto vale la pena señalar, es muy importante. Siempre hemos señalado que el principal recurso que tenemos nosotros es la biodiversidad, mucho más allá y la principal ventaja comparativa que tenemos, pero no ha servido de mucho esa biodiversidad en términos de beneficio para su población, porque no hemos conocido, no sabemos qué tenemos. No teníamos un real inventario de lo que tenemos. No tenemos. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer esto para tener algunos resultados ya? Bueno, esto está en proceso, pero ya lo primero que hicimos es desde el 2010 hacer un proyecto piloto en la zona de los Andes del Ecuador, que es una de las zonas con mayor endemismo de las especies. Y con esta metodología vamos a replicar esto a nivel nacional. Entonces ya empezamos en esta primera etapa, vale la pena señalar, ya tenemos buenas noticias para el mundo científico, se han descubierto 35 nuevas especies para la ciencia, que no es menor porque apenas estamos empezando. Y también ubicadas en los Andes ecuatorianos. 30 ubicadas en los Andes y 5 ubicados en este caso en la Amazonía, principalmente en la zona del Parque Nacional Yasuní. ¿Y esto qué Yasuní. significa como aporte científico para el país? Bueno, o sea, no solo para el país, sino para el mundo, para la ciencia. Son especies que la ciencia a nivel mundial no sabían que existía, ¿no? Y en este momento justamente se están descubriendo que existen estas nuevas variedades, estas nuevas especies en el Ecuador. Pero esto tiene que estar ligado. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad, lo que estamos hablando es principalmente de tema de que la biodiversidad tiene información, ¿no? No es únicamente proteger y conservar la biodiversidad, que eso es muy importante, sino desde el punto de vista científico es saber cuál es la información que está detrás de esa biodiversidad, para con esa información poder articular investigación que sirva al final de cuentas para hacer nuevas innovaciones en términos económico-productivas. Entonces este sistema centralizado en donde van a entregar toda la información, a depositar toda la información, ¿tendrá acceso restringido? ¿Tendrá acceso para quienes están estudiando estas nuevas especies? No, la política es una política abierta, que esta información, que es la información de base, que es la información de las ciencias fundamentales, puedan acceder todos los científicos, ¿no? Pero el punto es después, ¿qué se hace con esta información? Y esta información, en el caso de que nosotros busquemos avanzar hacia temas de innovación, obviamente eso va a ser beneficioso para el país. Voy a poner un ejemplo de lo que pasaba en el Ecuador, quizás con un ejemplo que ha sido nombrado, pero que ilustra bien cuál era el problema que teníamos. Nosotros tenemos una amplia biodiversidad, no sabemos qué tenemos. Aquí se produjo, no aquí, sino en Estados Unidos,
una sustancia que es la epibatidina, que es un analgésico muy potente que en este momento lo maneja también desde el punto de vista de seguridad Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la piel de la rana existía justamente una sustancia bastante potente en términos analgésicos. No obstante, dado que nosotros no hacíamos ciencia, no hacíamos investigación, no hacíamos nada, se llevaron unas ranas, esto se llama biopiratería, en este caso Estados Unidos, y a partir de estas ranas sacaron esta sustancia. ¿Y cuál fue el beneficio para el país? Cero. ¿No? Entonces eso nosotros no podemos permitir, la biopiratería. El beneficio era para otros países y no para el Ecuador. El beneficio era para otros países y no para el Ecuador. Ahorita se está articulando en una investigación conjunta el tema de que de un hongo se logra conseguir la sustancia para disolver el plástico. Eso ya es de una innovación y eso va a tener una rentabilidad después económica. Pero si es que nosotros no tenemos esa base fundamental de saber cuál es esa información que se tiene, en este caso a través de este proyecto, de cuáles son la caracterización genómica de esa biodiversidad, no podemos dar el paso siguiente. ¿Cuándo terminará este proceso de recolección de información, de inventario que se está llevando a cabo? Bueno, en el 2014 nosotros tenemos planificado que se hagan los 10 parques nacionales con mayor biodiversidad en el Ecuador, ¿no? Vamos a empezar con esto. El 2014 ya está la mayor cantidad de especies, tanto endémicas como la mayor riqueza de la biodiversidad. Hemos localizado, quisiéramos avanzar más rápido, pero aquí existe un problema de que no se cuentan con los recursos humanos necesarios porque la oferta de la universidad no necesariamente ha sido pertinente para poder tener lo que necesita el país. Entonces se necesita especialistas en qué? Se necesita especialistas, biólogos, principalmente tecnólogos en biología, biotecnólogos. En este caso se necesita muchos químicos. ¿Por qué? Porque obviamente el análisis de la parte genómica también tiene que venir con el análisis químico de las diferentes especies. Entonces esta es una deuda también de la Universidad Ecuatoriana que pese a haber formado especialistas en estas áreas, no están en condiciones de enfrentar una circunstancia de estas. Y más que nada lo que han formado de una manera en pocas cantidades, dado la necesidad dado la ventaja comparativa que tenemos con respecto a la biodiversidad. Y es cuando nosotros señalamos que la oferta universitaria no necesariamente ha sido pertinente a las necesidades del país y a las potencialidad del país. ¿Se va a solucionar por el momento esta situación? Bueno, por el momento nosotros estamos utilizando vamos a utilizar a tope toda la oferta que se tiene en el sistema de educación superior, pero también haremos convocatorias abiertas internacionales para poder hacer esta investigación y obviamente también vamos a crear el Instituto de la Biodiversidad que el Estado ecuatoriano no tenía, y ahí se ve también la miopía que teníamos nosotros como país. O sea, ¿eso irá a Yachay? Esto estará articulado en 3 lugares, en Iquiam, obviamente en la Amazonía. También tendremos un Instituto de la Biodiversidad en la zona costera para estudiar la biodiversidad marina, y en Yachay se hará lo que se terminará haciendo la parte de la ingeniería de la biodiversidad, o sea, el uso ya pragmático de la biodiversidad. Pero vale la pena señalar también que dentro de esta agenda es importante señalar que nosotros tenemos que cambiar el marco regulatorio del país. Este momento, y por eso una de las agendas más importantes de este gobierno, de este año y de la Secretaría, va a ser el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento. Dentro de este código habrá un capítulo específico de cómo se maneja el tema de la biodiversidad, pero un tema fundamental que tenemos que derogar, que tenemos que eliminar, es la ley de propiedad intelectual, donde el tema del manejo de la biodiversidad, el tema del manejo de los saberes ancestrales, prácticamente no tenía ninguna importancia. Lo único era justamente garantizar que se pueda patentar y que quién pueda patentar las transnacionales que vienen acá al Ecuador. Eso tiene que derogarse entonces. Eso tiene que derogarse. Previamente, eso se va a antes de la presentación del código. No, se va a derogar con el código. Dentro del Código de Economía Social del Conocimiento habrá un título específico, un capítulo específico que sea sobre la nueva ley de propiedad intelectual que tenemos. Sin duda eso será también otro conflicto mediático con ciertas transnacionales y empresas dedicadas a esto. Bueno, o sea, acá nosotros tenemos una potencia enorme. La mayoría de medicamentos, su base es la biodiversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, transnacionales probablemente se opongan a este tipo de ley, ¿no? O sectores que han estado acostumbrados más al tema de la importación justamente de este tipo de medicamentos, cuando nosotros tenemos todo para hacerlo aquí. Y la pregunta cabe aquí, ¿por qué antes no se hizo esto? ¿Por qué el Estado ecuatoriano no se preocupó de aprovechar sus recursos, beneficiarse de ellos y tener una imagen incluso
importante en el mundo? Es por la economía política que existía en el país, ¿no? Aquí claramente la economía del Ecuador en términos de las relaciones de fuerza ha sido una economía ligada al rentismo, primario exportadora y secundario importadora, que son los que realmente han acumulado la mayor riqueza en el país y no han incentivado, porque no les era rentables económicamente, justamente una economía que base su filosofía en la producción nacional, en la investigación, en el desarrollo. Entonces, estos cambios que se están realizando cualitativos, que arrancan, como usted lo ha mencionado, con una transformación de la Universidad Ecuatoriana, cuyos resultados se están viendo, pese a ello todavía falta muchísimo más que hacer. Viene esta segunda fase que significa justamente el conocimiento y la innovación, que es algo fundamental. Por supuesto, y por eso este año vamos a hacer el Código de Economía Social del Conocimiento, vamos a crear justamente, vamos a hacer un plan de la economía social del conocimiento con respecto a la política pública. Yachay se solidificará y ahí estarán los institutos de investigación. Seguiremos con la política de inversión. ¿Cuándo inicia Yachay a propósito? Yachay inicia en este marzo, ya la nivelación de los principales, de los estudiantes que ya están matriculados dentro de la nivelación, que son alrededor de 200 nuevos estudiantes. Ahí en Yachay se construirá justamente los primeros institutos de investigación. Si es que nosotros tenemos el talento humano y no tenemos la infraestructura, no sirve de nada. Entonces hay que hacer paralelamente. O al revés. O al revés, que es peor. Se puede tener la infraestructura y que no se tiene el talento humano. Por eso continuaremos con la política de becas, continuaremos y radicalizaremos la política de Prometeos, justamente para traer los científicos que sean necesarios traer acá, y pondremos mucho énfasis en mayor inversión en temas de investigación, tanto para el sistema de innovación como para el sistema universitario. Acordémonos que por ley las universidades tienen que cumplir, en este caso, un 6% de su presupuesto destinar a temas de investigación. No están cumpliendo. Lo que no se ha cumplido. No, eso será otro parámetro también para definir el futuro de las universidades. Por supuesto, esto tiene que ser un parámetro porque universidad que no investiga no es universidad. Y tendremos que también generar en el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento el sistema de innovación, donde también demos incentivos para que el sector privado invierta. Este momento el sector privado apenas está invirtiendo un 0.38% de sus ventas y con eso el país no va a ningún lado. No solamente el esfuerzo debe ser público, sino también privado, ir de la mano. Tiene que ser público, privado y universitario. Y los tres apuntando hacia objetivos comunes en términos de el cambio en la matriz productiva. ¿No? Finalmente, en este tema, o más bien en otro tema, se está hablando de que los becarios que están, que son más de 5.000 o 6.000 alrededor del mundo, se convertirán también en promotores turísticos. ¿A qué se debe esta innovación? Bueno, cuando nosotros proponíamos el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros decíamos que tenemos dos aristas que son fundamentales para la transformación del aparato productivo, ¿no? Uno es el tema del conocimiento, ¿no? Y otro tema es la potencia turística, ¿no? Entonces, justamente en un trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo, vimos la posibilidad de que nuestros becarios se conviertan no solo en embajadores académicos, en embajadores del país, sino también en promotores del Ecuador. Y en ese sentido, tenemos en este momento alrededor de 7.000 becarios estudiando en las mejores universidades del mundo y alrededor de 1.200 en el programa GoTeacher, justamente para que se capaciten en la formación del idioma en el inglés, que pueden convertirse en los promotores del país a través de este programa que lanzamos Vive Ecuador. Ellos a través de la página web podrán promocionar al Ecuador los temas turísticos que comen, los lugares bonitos, etcétera, y presentarnos también turistas que vengan acá al Ecuador. Entonces, esta iniciativa está funcionando y creo que está funcionando muy bien como parte de la estrategia del cambio en la matriz productiva, ¿no? Muy bien, este será el inicio de una serie de entrevistas porque nos interesa mucho promocionar la innovación, la ciencia y la tecnología. Y sin duda el ciudadano es un factor fundamental para esta promoción. Muchas gracias por este tiempo y seguiremos más adelante comentando estos importantes temas. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, sobre estos temas, sobre todo este tema que es innovador, el Arca de Noé, que tiene que ver justamente con este inventario que necesita el Ecuador de la biodiversidad, tan fundamental para su presente y también para su futuro.
Vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos con más información aquí en El Ciudadano TV. Un grande y moderno laboratorio de criminalística y ciencias forenses fue inaugurado esta semana en Quito. Esto por parte del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, con el propósito de mejorar la investigación criminal y contribuir a que los delitos se resuelvan rápida y eficazmente. Conozcamos de qué se trata. La investigación criminalística y forense cuenta ahora con un moderno laboratorio de investigación que fue inaugurado en Quito. Este centro, ubicado en el norte de la capital, será un puntal hacia el desarrollo y la tecnologización de la investigación criminal y judicial, además de prestar varios servicios especializados en la resolución de delitos. Su misión es brindar asesoramiento técnico y científico para una investigación moderna del delito, apoyando eficientemente a la Fiscalía General del Estado y los órganos de justicia a través del conocimiento y auscultación de los detalles que componen los delitos. Este laboratorio de criminalística es uno de los proyectos más importantes, también con otros que ya tenemos en nuestro país, que se ha realizado no solamente en la región, sino también en América Latina. Los equipos con los que cuenta este laboratorio servirán para elevar la actuación profesional, para el esclarecimiento de los delitos y estará al servicio de todas y todos los ciudadanos ecuatorianos. Las áreas más destacadas en este centro son la inspección ocular, la balística forense, la química, toxicología, medicina legal, identidad humana, microscopía electrónica, informática forense, entre los más importantes. Tengo la obligación siempre de hacer llegar el agradecimiento al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior. Este laboratorio lo llegamos a obtener por ese apoyo. Y la lucha contra la impunidad hay que hacerla justamente con la ley en la mano, con el debido proceso, con las certezas científicas. Eso es en lo que aporta este laboratorio de criminalística. El laboratorio dará trabajo a cerca de 340 personas y se desarrolló con una inversión que supera los 11 millones de dólares. El ministro del Interior, José Serrano, anunció que otro centro de similares características será edificado en la ciudad de Guayaquil. Para El Ciudadano TV, Santiago Duque. Un nuevo récord de recaudación se registró en el 2013 por parte del Servicio de Rentas Internas, con un monto cercano a los 13.000 millones de dólares, mientras que en el periodo entre el 2007 y el 2013 la recaudación tributaria se triplicó, esto en comparación a años anteriores, lo que se ha traducido en obras emblemáticas de desarrollo para el país. Veamos. El director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Mars Carrasco, informó que se registró un nuevo récord de recaudación en el 2013, año en el que se recogió un monto superior a los 12.000 millones de dólares. Esta cifra constituye 1.500 millones de dólares más que en el año 2012 y que representa el 13.3% de incremento respecto al año anterior. Sin duda es una cifra pero muy importante. Del 2007 al 2013 se identifica un crecimiento del 173% en recaudación respecto al periodo 2000-2006. Así, se destacó la eficiencia recaudatoria del SRI. De cómo así casi se triplica la recaudación de estos 7 años respecto a los 7 años anteriores, cuando se recaudaron 21.995 millones de dólares, es decir, cerca de 40.000 millones de dólares más, 39.000 millones de dólares más que en los 7 años anteriores. Entre las actividades económicas que generan mayor recaudación están las actividades comerciales con el 22,7%, la intermediación financiera con el 18,8% y las industrias manufactureras con el 17,1%.
El economista Carrasco también expuso las metas del SRI para el 2014. Las perspectivas para el 2014, rebasaremos la barrera de los 100.000 millones de dólares de PIB. Se espera un crecimiento del 5.1% del mismo para el año 2014, una inflación del 3.2% y llegaremos prácticamente a los 14.000 millones de dólares de recaudación tributaria. Con imágenes de Ángel Zulca y Santiago Armas, Luis Santiago Ayala, El Ciudadano TV. Con ello vamos a proceder, economista, a las interrogantes. Transporte Seguro es un proyecto impulsado por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador que busca garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público en todo el país, así como también de los propios transportistas que pueden estar expuestos a situaciones de emergencia. Veamos de lo que se trata. El proyecto de seguridad vial y ciudadana para el transporte público y comercial Transporte Seguro es una iniciativa del Gobierno Nacional implementada por la Agencia Nacional de Tránsito y coordinado por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Las instalaciones las hemos hecho desde julio del año pasado hasta diciembre, no solamente en cuestión de instalaciones, podemos hablar en cuestión de resultados. Hasta la fecha existen más de 334 atenciones de botones de auxilio con más de 70 personas presas. O sea, eso quiere decir que hay 70 delincuentes menos en las calles gracias al sistema de transporte seguro. El proyecto incluye a 55.000 unidades de transporte, 17.000 buses y 38.000 taxis a nivel nacional. Cada una de ellas contará con un kit de seguridad compuesto de botones de auxilio, un dispositivo de rastreo satelital GPS, 2 cámaras de video con capacidad de grabación infrarroja, sensores de apertura y cierre de puertas en el caso de los buses y un UPC para la reserva de energía de los componentes. La señal emitida por las unidades de transporte será receptada por el ECU 911, quien las monitoreará en el caso de ocurrir cualquier tipo de emergencia. Todo el tiempo se está grabando audio y video de lo que pasa dentro del vehículo, pero solamente en caso de una emergencia, es decir, cuando presionan el botón de auxilio por 2 segundos, o sea, tienen que mantener aplastado el botón de auxilio 2 segundos, se envía esta información, la información georreferenciada del vehículo, así como el audio y video en vivo al ECU 911. En este sistema, el ECU 911 lo que hace es evaluar lo que está pasando, porque por ejemplo puede ser un robo, manda a la policía más cercana, puede ser una mujer embarazada que está dando a luz, manda a la ambulancia. Puede ser, nos ha pasado casos donde hemos tenido casos de epilepsia dentro de los vehículos. Han dado soporte a través del Ministerio de Salud, que está en el ECU 911, a los pasajeros para que auxilien. Por su parte, los transportistas expresaron su satisfacción por este proyecto que les garantiza protección y seguridad mientras cumplen su trabajo y, por supuesto, brinda un mejor servicio al usuario. Me parece una cosa, tanto para nosotros como para el cliente, una cosa positiva, señorita. Nos da seguridad tanto a nosotros, también al cliente. Parece un buen método lo que tenemos al momento. Cojan los taxis de seguridad como ven aquí, al taxi, que diga taxi seguro, porque algunos cogen taxis piratas. Gracias a Dios con esto ya parece que se va a acabar un poco la delincuencia y nos favorece a todos nosotros los taxistas. Con ello se busca reducir el índice de siniestros en las vías del Ecuador, con una adecuada planificación y control del servicio público y comercial de transporte. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Nuestro próximo bloque está dedicado a homenajear a los periodistas y cómo su delicada profesión empieza a ser valorada y reconocida en la sociedad ecuatoriana. De esto y más, al retornar de la pausa. No se vayan. Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En los últimos años, los ecuatorianos hemos sido testigos y en muchos casos actores de las transformaciones en temas en cuanto a la comunicación. Por ejemplo, por mandato popular, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Comunicación que está en plena vigencia.
Para hablar sobre estos aspectos contamos con la presencia de Hernán Reyes, quien es miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, y también Rommel Jurado, quien es también experto en temas de comunicación. Hernán, bienvenido a Ciudadano. Muchas gracias, un placer estar acá. Desde el Consejo de Regulación, ¿cómo se está dando este proceso para que los ciudadanos, sin excepción, accedan a la comunicación? Bueno, fundamentalmente entre las atribuciones y competencias del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación está el de poner en vigencia todos los mecanismos que sean posibles para efectivamente lograr un ejercicio real de los derechos de información y comunicación de los ciudadanos. Esto implica fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la elaboración de una serie de normativas. Es importante tener reglas de juego claras para que estos derechos tan importantes para el cumplimiento de los demás derechos constitucionales puedan efectivamente ejercitarse. Y por el otro lado, nosotros estamos desarrollando como Consejo una serie de acciones que tienen que ver con política pública en el campo de la comunicación. Es importante que el campo se desarrolle, por eso de ahí la denominación completa del Consejo, no solamente para regular, sino también para desarrollar. Y desde ese punto de vista es muy importante que no solamente los comunicadores y periodistas estén mucho mejor habilitados y capacitados para ejercer este importantísimo rol, sino que los propios ciudadanos y ciudadanas tengan capacidad precisamente de incidir positivamente a través de su participación directa en este campo. ¿Cuán importante ha sido, por ejemplo, la aparición de nuevos medios, como los medios públicos, nuevos actores, nuevas voces? A ver, hay varias cosas que decir. Hasta el 2006 no teníamos realmente medios públicos. El espectro radioeléctrico y los medios de comunicación en términos generales estaban concentrados en manos privadas. El efecto de esto era el silenciamiento de la mayor parte de voces. La creación de medios públicos, aún sin ley de comunicación, tiene el efecto de democratizar la comunicación y generar espacios más plurales, más diversos, en el que otros actores pueden ser incluidos. Entonces, este cambio sustancial es un avance importante, pero hay todavía desafíos importantes para todos los medios de comunicación, para los comunitarios, para los públicos y para los privados. En el caso de los medios públicos, hay que avanzar en un proceso de fortalecimiento institucional y cada vez afirmar la pluralidad y la independencia que deben caracterizar a estos medios. Por ejemplo, un desafío, la tenencia de los medios. Muy pocas personas, pocas familias poseen todavía muchos medios de comunicación. Hubo una auditoría de frecuencias de radio y televisión que determinó esto precisamente. ¿Cómo avanzar en la redistribución de esas frecuencias? A ver, hay varias cosas ahí. La primera es que el artículo 312 de la Constitución ha permitido un cambio importante en la estructura de propiedad de los medios. Aquellos medios de carácter nacional, aquellas empresas o personas que se dediquen a tener medios de carácter nacional, no pueden tener ningún otro tipo de negocio o actividad. Esto las separa de las actividades empresariales y de las actividades financieras a las que los grandes medios de comunicación estuvieron ligados. Esta primera gran ruptura es importante porque diversifica y democratiza y además rompe vínculos que eran, digamos, ilegítimos en relación a la comunicación, el mundo financiero y empresarial. Luego está el tema de la redistribución de frecuencias, es decir, si había una enorme concentración en el sector privado, lo razonable es que ahora los medios comunitarios, los medios públicos y los medios privados tengan proporcionalmente el mismo tamaño de espectro para hacer su actividad, todas ellas legítimas. Y más importante aún es la forma en cómo ahora se asignan las frecuencias. Antes reinaba la discrecionalidad. No había transparencia en cuanto había de disponible en el espectro. No había transparencia en la forma de la asignación. Ahora hay un concurso público que además ha regulado el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y en el cual el centro, el bastión más importante, el factor más importante para definir la adjudicación de una frecuencia es el proyecto comunicacional. ¿Qué se avisora para el 2014 en cuanto a la comunicación? Bueno, creo que va a ser un año importantísimo. Ya va a estar operando seguramente no solamente el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, sino también la Superintendencia de Información y Comunicación. Y creo que con el trabajo conjunto de estas dos instituciones, que son precisamente aquellas que se crean al calor de la Ley Orgánica de Comunicación,
creo que la ciudadanía puede tener la plena confianza que no solamente la parte regulatoria, la parte de desarrollo y de promoción, digamos, del campo de la comunicación vía políticas públicas, vía reglamentos, vía mecanismos y parámetros, inclusive de evaluación de lo que está haciéndose. No nos olvidemos que el propio Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tiene, entre otras atribuciones, la de hacer estudios y hacer análisis de audiencias en relación con el contenido de los medios, y esto nos va a permitir inclusive a los ecuatorianos tener una medida, yo diría, bastante certera de cómo está impactando, qué efectos tiene la programación, digamos, en las audiencias, en los públicos. Solamente a partir de eso creo que tendremos ya el año 2014 los primeros elementos para poder entender de una manera adecuada por qué es necesario un cambio en los contenidos, por qué es necesario un mejoramiento sustantivo en lo que son las prácticas de la comunicación y de la información en este país, y cómo podremos, a través del desarrollo de medios comunitarios, a través del fortalecimiento de los medios públicos, a través, yo diría, no solamente de la regulación, sino del mejoramiento de las prácticas de los medios privados en general, de la desconcentración de la información a ratos en medios que dicen tener carácter nacional, pero que muchas de las veces sus contenidos únicamente apuntan a públicos y audiencias de las grandes ciudades, a veces hablan a nombre de toda la ciudadanía, a veces reflejan todavía intereses que son particulares y intereses que son sectarios y no reflejan de alguna manera las demandas y yo diría las expectativas que tienen los ciudadanos de todo el país. Yo creo que con todos estos elementos nosotros podremos decir que el año 2014 va a ser el primer año, diríamos, de aplicación plena de la Ley Orgánica de Comunicación, lo que nos permitirá de alguna manera ya, diría yo, vencer esta resistencia que todavía existe en algunos sectores a creer que es una ley que amordaza, que es una ley que restringe, que es una ley que reprime, cuando es todo lo contrario, es una ley que va a permitir que el Ecuador de aquí en el futuro pueda disponer de un campo mediático, y no solamente mediático, sino un campo de comunicación dialógico, llamémoslo así, de relacionamiento social, de cohesión identitaria en el país, que no lo tenía en años anteriores y que fue, yo diría, fuertemente afectado y que ha estado fuertemente maltrecho precisamente por la aplicación del modelo neoliberal, del modelo mercantilista, que ha permitido que la calidad, diríamos, y en concordancia con la pregunta que hacías anteriormente, de los contenidos mediáticos y del trabajo de los periodistas se haya depauperado tanto en el país. Agradecemos la presencia de Hernán Reyes, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, y asimismo de Rommel Jurado, experto en comunicación. Gracias por su compañía. Ejercer un periodismo responsable, las exigencias en la profesionalización y las mejoras salariales son algunos de los aspectos que los periodistas ecuatorianos destacan como positivos a raíz de la aprobación de la Ley de Comunicación. Conozcamos aquí sus puntos de vista y experiencias a través del siguiente reportaje. La labor periodística en el Ecuador ha sido vista durante mucho tiempo como una actividad sacrificada y mal remunerada. El periodista Santiago Aguilar recuerda cómo años atrás en ciertos medios de comunicación en el país se les pagaba a sus colegas con arroz y azúcar. Diario Hoy, que le debía 1 o 2 meses de sueldo a sus empleados. Varios de los que ahora estamos trabajando en los medios públicos pasamos por una experiencia como esa y por supuesto el hecho de que te paguen bien, de que te paguen a tiempo, de que tengas todas las garantías de ley, hace una diferencia en tu calidad de vida. Por su parte, la presentadora y periodista María Fernanda Suaz Navas rememora el escenario en que se desenvolvía la actividad periodística en el pasado, un sentir generalizado del gremio. Recordamos, creo que los periodistas éramos los peor pagados, uno lo hacía por amor a la camiseta, por amor a la profesión. Sin embargo, yo recuerdo que antes trabajaba en un medio privado y a veces algunos de los compañeros no alcanzábamos ni siquiera el salario básico. Entonces sí, es verdad, ha mejorado mucho el tema de los salarios, es una profesión que de mucho sacrificio. La periodista Carla Loaiza llegó hace poco de España luego de realizar durante 2 años un posgrado en ese país. Reconoce que la realidad del periodismo en el Ecuador ha cambiado. El tratamiento de contenidos ha adquirido mayor responsabilidad y compromiso social. De que ahora obviamente hay mucha gente que está haciendo comunicación,
digamos, desde otros puntos del Ecuador. Por ejemplo, hay comunidades que ahora tienen sus espacios en radios, en televisión, que ahora hay medios alternativos que pueden hacer comunicación gracias a la ley. Un criterio similar lo comparte Andrés Reliche, director de la agencia de noticias Andes, al mencionar que los cambios que se han dado en el país han sido para bien. Estábamos un poco como que a la deriva, ¿no? A veces nos dejábamos guiar por rumores, publicábamos noticias sin verificar y ahora la ley nos ha enmarcado, pero positivamente, en hacer algo que, como te digo, debería haber sido algo inherente a nuestras funciones. Finalmente, Orlando Pérez, director de El Telégrafo, mencionó que la ley de comunicación y el debate en torno a la misma generó una enorme pedagogía pública sobre el significado de la comunicación para los ciudadanos y los medios de comunicación. La gente manda cartas, pide rectificación, pide derecho a la réplica, etcétera, etcétera, y eso es un avance muy importante. Y al mismo tiempo, al interior de los medios, hicimos una gran pedagogía para no hacer de este oficio una cosa fácil, facilista, que nos equivocábamos, no importaba, sacábamos malas notas y no importaba. Por lo tanto, creo que ahora incluso editores, jefes de redacción, editores generales, tienen un trabajo mucho más dedicado, mucho más espinoso a ratos para verificar exactamente lo que pasaba. Hoy el periodismo se transforma y evoluciona en el Ecuador. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Carlos Ochoa, el superintendente de la Información y Comunicación, dialoga con Marco Antonio Bravo aquí en El Ciudadano TV. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano? Estamos aquí en el despacho del superintendente de Comunicación e Información, Carlos Ochoa, periodista de larga trayectoria que tiene ahora una misión fundamental de responsabilidad con el periodismo y con el país. Justamente es el superintendente con quien vamos a dialogar sobre temas de notable interés para el país en este momento histórico que estamos viviendo. Bienvenido, Carlos. La responsabilidad de la superintendencia es fundamental ahora que los medios tienen que agregar otro tipo de circunstancias y sobre todo responsabilizarse por lo que hacen y por lo que dicen. Gracias. La nueva ley de comunicación tan denostada por determinados medios, por determinados grupos de poder, se refleja en una sola frase. En este país, de ahora en adelante, cualquier periodista, cualquier persona puede decir, puede escribir, puede dibujar lo que quiera, siempre y cuando asuma la responsabilidad de ello. Una vez que se aprobó la ley de comunicación, lo único que busca esta es democratizar la palabra, que tanto los medios de comunicación como sus audiencias estén en igualdad de condiciones. Y uno de los temas, justamente a finales del año 2013, en diciembre, la cadena Ecuavisa emitió un reportaje que contaba sobre un hecho lamentable en contra de varios jóvenes que se manifestaban de manera pacífica en las afueras del municipio de Guayaquil, sin dar a conocer todos los puntos de vista de los afectados y quienes causaron ese tipo de circunstancias. Se ha presentado un pedido de rectificación y el medio de comunicación ha rectificado. Esto en otras circunstancias era imposible. Cuéntenos cómo se vivió este proceso, cómo se logró que justamente el canal tenga la labor de rectificar la nota. Bueno, por principio la superintendencia no expone ningún caso en particular ni ventila ningún trámite ante los medios de comunicación. Lo que sí debo reconocer es que pese a que aún no existe el reglamento de la ley, se ha visto por parte de los medios una predisposición, una apertura total para cumplir con la misma. Hemos visto, y cada vez es más notorio, este caso que usted menciona, diversos diarios han dado paso a la réplica, han dado paso también a las aclaraciones que se han solicitado, en unos casos de manera directa por parte de las personas afectadas y en otros casos por disposición de la superintendencia. Ahora, los medios de comunicación o ciertos medios de comunicación manifiestan, y lo han dicho varias veces, que la ley de comunicación y la superintendencia son una especie de espada de Damocles en contra del periodismo, en contra de quienes ejercen esta profesión. Yo creo que la ley de comunicación lo que va a lograr en este país es que se ejerza un mejor periodismo. Yo les pregunto a aquellas personas que cuestionan la ley o que en su momento destacaron que esta era una especie de ley mordaza, ¿en qué artículo de la ley
se plantea la posibilidad del retiro de alguna frecuencia. ¿En qué artículo de la ley, por ejemplo, se menciona la posibilidad de la clausura de algún medio? ¿Por qué razón, me pregunto y les pregunto, nunca se reclamó por la antigua ley que fue aprobada por el régimen militar, en donde sí constaban este tipo de cosas? Yo mismo me respondo, porque esa ley nunca la cumplieron. Ellos destacaban siempre, cuando se estaba discutiendo la ley, que la mejor ley es la que no existe y que ellos se podían autorregular. Después de esta experiencia nos hemos dado cuenta de que no ha sido así. Con este nuevo proceso, lo único que se le solicita a todos los medios y a todos los periodistas es ejercer una labor mucho más profesional. Quiero dar a conocer algunos de los temas de la Ley de Comunicación que estamos tratando de socializar en todo el país, en las facultades de periodismo y con los colegas. ¿Qué destaca el artículo 10 en lo que se conoce como las normas deontológicas? En lo referido a la dignidad humana, respetar la honra y la reputación de las personas. ¿Quién puede estar en contra de esta máxima que destaca la ley? Pero no siempre sucede esto, porque aquí viene el linchamiento mediático, por ejemplo, en contra de un funcionario o en contra de otra persona. Ahí quiero acotar algo. Algunas personas señalan que el hecho de ser funcionario tiene que ser mucho más proclive a aceptar las críticas por la situación que tiene. Yo me pregunto, ¿ese funcionario público acaso que no tiene familia, no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene esposa? El hecho de que una persona sacrifique su tranquilidad familiar para servir al país le da patente de corso a cualquier persona para que le diga lo que piensa. Nadie dice que no lo critiquen, pero que lo haga en el marco de lo que dice la ley, respetando la honra y la reputación de las personas. Otro tema de la ley relacionado con los grupos de atención prioritaria: no incitar a que niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales para su salud. En el ejercicio profesional, que tanto se habla y se dice, ¿qué dice el artículo 3 acápite A? Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la información. Con la práctica de los medios de comunicación, respetar la libertad de expresión, comentario y crítica. Existe la prohibición de censura previa, tanto que se ha hablado en el artículo 18, dice, tácitamente, queda prohibida la censura previa por parte de autoridad, funcionario público, accionista, ojo, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión. Yo creo que la ley, si la leemos, y eso es lo que invito a la ciudadanía, a los colegas, a las facultades, a las universidades, lo único que hace es mejorar la capacidad tanto de los periodistas como de los medios para ejercer una estricta labor de comunicación. Ahora, pese a estas circunstancias y estos elementos que tienen que socializarse en los diferentes esquemas, usted lo ha mencionado, estudiantes de periodismo, periodistas, facultades, medios de comunicación, este año nuevamente la entidad Fundamedios ha emitido un informe en donde levanta varias alertas en contra del ejercicio periodístico a nivel nacional, y eso también se contrasta con algunas explicaciones que han dado algunas organizaciones internacionales, en donde se dice que en el Ecuador no se puede ejercer el periodismo libremente. Ya, los señores de Fundamedios son una ONG que sabemos de dónde recibe el financiamiento. En el último informe sobre nuestro país se destaca que entre los periodistas muertos a nivel latinoamericano y a nivel mundial existe un periodista fallecido, el compañero Fausto Valdivieso. Como todos sabemos, Fausto, de quien me precio de haber sido amigo en diversos canales donde trabajamos juntos, falleció por un tema totalmente diferente. Él estaba totalmente alejado, ajeno al periodismo, y conversando con algunos colegas mencionaba yo, ¿qué pasaría si el día de mañana 45 colegas salen a un paseo o a una reunión, el bus por ahí se desbarranca, el año que viene en el informe dirán que 45 periodistas murieron en el Ecuador? Esa es la clase de información que genera Fundamedios. Yo quisiera decirle a los señores de Fundamedios por qué en su momento, cuando diversos colegas
les han denunciado por haber sido despedidos de los respectivos lugares donde trabajaban, ¿por qué nunca ha dicho nada? Es decir, es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para los periodistas, lo ancho para los dueños, para los propietarios de los medios y lo angosto para el obrero de la comunicación. Eso es Fundamedios. Inclusive con estos cambios que se han dado en este gobierno, el hecho de que el periodista por fin está recibiendo un sueldo acorde a sus circunstancias, a su responsabilidad, tampoco es que este tipo de organizaciones han buscado este tipo de beneficios al colega periodista. Bueno, para quienes hablan tanto de la ley de comunicación y creo que ni siquiera la abren ni la conocen, el artículo 44 de esta ley destaca los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación. ¿Qué dice? En el acápite 1, protección pública en caso de amenazas derivadas de su trabajo. 2, y es lo que estamos conversando, remuneración de acuerdo a la tabla salarial fijada por la autoridad competente, seguridad social y demás derechos laborales. Aquí una digresión, como decía el doctor Rodrigo Borja. En el tema de los salarios de las radios, usted, yo, quienes hemos trabajado en los medios de comunicación, especialmente en la radio, conocemos que existen colegas, compañeros, que no solamente tienen que poner la grabadora, tienen que poner las pilas, tienen que salir a trabajar y más encima, como dicen en la costa, tienen que buscar publicidad. Y una vez que consiguen, de cada $100 que consiguen de publicidad, el propietario del medio se queda con 75. Eso es lo que se conoce como la famosa coproducción. Con este tipo de leyes, con esta ley en especial, todo obrero de la comunicación tiene que gozar del beneficio del seguro social y de la remuneración que contempla la ley. En cuanto tiene que ver a la institucionalidad de la superintendencia, entiendo que se tienen que nombrar superintendentes regionales o de algunos sitios claves del país. ¿Cómo está esta situación? Bueno, el país, como ustedes saben, está dividido en 7 regionales. El próximo día lunes 13 estaremos posesionando al intendente del litoral, el colega Hermes Campoverde. La zona 5 litoral comprende Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. Existen las otras 7 regionales, la zona 1 norte que comprende Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, la zona número 2 centro norte, Pichincha, Napo y Orellana, la zona 3 centro, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, la zona 4 que es Pacífico, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, la zona 6, Austro, Azuay, Cañar y Morona, Santiago, y la zona 7, Loja, El Oro y Zamora, Chinchipe. En cada una de ellas aspiramos en el plazo máximo de 180 días haber nombrado cada uno de los intendentes, y en algunas de las regionales que tienen gran cantidad de medios estamos pensando en la posibilidad de abrir también una unidad. Exactamente, eso va a suceder, entiendo, en Guayas, en Pichincha, en Azuay, en algunas de las provincias más grandes del país o regiones más grandes del país. Exactamente. Lo que se busca es generar una institucionalidad que permita que toda la ciudadanía tenga la capacidad de, sin tener tantos intermediarios, llegar directamente a la intendencia y, si se siente afectada, pues presentar su denuncia. Sectores opositores al gobierno y algunos medios de comunicación y sectores de la comunicación también han dicho que la superintendencia es una organización más del gobierno del presidente Correa. ¿Qué decir frente a esta independencia que debe existir? Bueno, yo quiero recordarles a todos los ecuatorianos que hay sectores en este país que han estado acostumbrados a hacer del país hacienda y obviamente han estado acostumbrados a hacer, como dijo ese expresidente, lo que les da su regalada gana. Hoy que existen leyes, hoy que por primera vez se empieza a cumplir lo que dictamina la ley, entonces todos, para desvalorizarla, aducen de que todas dependen del Ejecutivo. Revisemos los casos que se están dando en el país en el tema legal. Revisemos lo que sucede en diversos aspectos. La superintendencia, si bien mi nombre fue propuesto por el presidente de la República, proviene de su aprobación, fue por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control.
Este ente, esta superintendencia, como todas las superintendencias, goza de autonomía financiera y administrativa del Ejecutivo. Y nosotros nos encargaremos de demostrar, en base a nuestros fallos, en estricto derecho, la independencia que existe en este país. Dos cosas más. ¿Han llegado más denuncias o pedidos de rectificación? ¿Cuántas han llegado? ¿Cómo es el proceso? Es decir, una persona o una organización que se sienta afectada por alguna transmisión de información de algún medio de comunicación, ¿qué debe hacer? ¿Cómo tiene que llegar? Bueno, le recuerdo que hace unas 3 o 4 semanas recibimos por parte del Cordicón en la ciudad de Riobamba de lo que se conoce como el Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación. A pesar de que no tenemos aún el reglamento que le corresponde al Ejecutivo, ya hemos efectuado hemos atendido, para ser más exactos, una serie de reclamaciones. Aparte de las 13 que nos entregó en su momento el Cordicón, hemos tratado otras 37 antes de finalizar el año. De las que nos entregó el Cordicón, de las 13, 8 fueron finalizadas y 5 aún se encuentran en trámite. De las que abocamos conocimiento como superintendencia, de las 37, 15 fueron finalizadas, 19 están en trámite y 3 han sido redireccionadas. ¿Hay un tiempo para finalizar o depende de la circunstancia del caso? La normativa que emitió el Cordicón da entre 10 y 25 días para finalizar un proceso. En lo que tiene que ver con rectificaciones, denuncias de mala práctica, réplica, requerimiento de información, solicitud de investigación, certificaciones, violación a las normas deontológicas o a la solicitud de registro de datos. Un tema muy importante que estamos tratando de socializar. El hecho de poner una denuncia es totalmente sencillo, no requiere de un auspicio judicial. Simplemente poner el nombre y el apellido en el documento y presentar un documento que obviamente acredite la identidad. Identificar si conoce a la persona o el medio en contra de quién o quiénes dirige la denuncia, relatar los hechos de manera sucinta, si tiene evidencias acompañarlas, si no nosotros nos encargamos de solicitarlas y señalar el domicilio o un correo electrónico para poder tener contacto. Eso es exactamente lo que se necesita para poder presentar una denuncia. Finalmente, en el marco legal de la superintendencia, ¿cuál es la principal atribución o cuáles son las atribuciones que tienen ustedes? Ya, la ley que fue aprobada, vale la pena recordarlo o recordar, que fue aprobada el 25 de junio del 2013, le otorga a la Cordicón las labores de fiscalización, de supervigilancia, de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cuáles son específicamente sus atribuciones? Fiscalizar y supervisar, tramitar y resolver denuncias, requerir a los ciudadanos e instituciones la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones y en caso de que se compruebe obviamente que ha habido una violación a la ley, imponer las sanciones que ésta establece. Muy bien, Carlos, gracias por atender al ciudadano. No, gracias a ustedes y a ustedes que nos están escuchando, la invitación por parte de la superintendencia para que se empoderen de esta ley. Esta ley es para ustedes, para su beneficio. Nosotros somos simplemente un empleado de ustedes. Cada vez, mientras más se ejecute lo que es la ley, cada vez tendremos, les aseguro, una mejor comunicación. Muy bien, Carlos Ochoa, hemos conversado, superintendente de Información y Comunicación, sobre las atribuciones de esta entidad, sobre el trabajo que está realizando, sobre la tarea que cumple sin lugar a dudas en esta vigilancia para la realización de un periodismo serio, responsable sobre todo. De esta manera llegamos a la parte final de su programa El Ciudadano TV. Los esperamos el próximo domingo para conocer juntos los logros de la Revolución Ciudadana. Además, les invitamos a que visiten nuestro sitio en internet www.elciudadano.go.es. Un abrazo para todos ustedes y hasta pronto.